veces nos preguntamos, ¿será que está bien lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo? ¿Se ha preguntado usted eso a veces? A veces cuando está haciendo algo, usted, ¿será que estará bien lo que estoy haciendo? ¿Será que es lo correcto? ¿O será que a lo mejor voy a tener el resultado que espero en esto que estoy haciendo? Yo creo que muchas veces nos preguntamos eso, nos preguntamos, ¿será que debemos hacerlo? O muchas veces en medio de una conversación, ¿será que lo tengo que decir? ¿Se da cuenta que de repente pasa eso? De repente, ¿será que pregunto esto, no? ¿Será que digo esto, no? De repente, yo creo que a todos nosotros nos pasa, ¿cierto? De repente nos preguntamos aquello. Y el día de hoy quiero hablarle acerca de algunos filtros. De algunos filtros que nos ayudarán a tomar decisiones sabias, sobre todo en esos momentos en donde muchas veces no sabemos qué hacer o muchas veces no sabemos qué decir. Porque la pregunta no es si tenemos fe, escuche bien, sino en quién estamos colocando y depositando esa fe que tenemos. Muchas veces uno dice, ¿será que lo hago? Y muchas veces conforme a nuestro entendimiento hacemos cosas, escúcheme, creyendo que lo hacemos por fe, pero esa fe en la cual estamos creyendo que estamos haciendo aquello, no tiene a veces no tiene una base, un fundamento bíblico para eso. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, acuérdese. Sí, nuestra fe no es algo que yo deseo. No, mi fe está fundamentada en lo que está escrito. Amén. En la palabra de Dios. Acuérdese que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Por eso Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿cierto? Y Cristo, Jesús es el verbo, en la palabra. Entonces mi fe tiene que estar sustentada y fundamentada en el verbo, en Cristo, en la palabra. ¿Ya? Porque le decía yo que la pregunta no es si tenemos fe o no, sino en quién estamos colocando y depositando esa fe que tenemos, porque ese debe ser nuestro filtro. Escuche bien, ese debe ser nuestro filtro, es saber qué haría Jesús en nuestro lugar, qué haría Jesús en la posición que usted está, qué haría Jesús en ese momento en donde usted se pregunta, ¿lo hago? ¿Lo digo? ¿Qué haría Jesús en su lugar? Ese tiene que ser un filtro para nosotros. ¿Sí? Ese tiene que ser un filtro, porque si usted, escúcheme, ese es un filtro para su vida, usted en lo que haga no va a errar, no va a fallar, no se va a equivocar. ¿Sí? Lo que haga lo va a estar haciendo de forma certera, lo va a estar haciendo de buena forma, de buena manera. Ese debe ser mi primer filtro, es saber qué haría Jesús en nuestro lugar, en nuestra posición. ¿Por qué? Porque eso es clave para tomar decisiones acertadas. Es clave para tomar decisiones acertadas. Eso es clave para tomar las decisiones más poderosas que se pueden tomar. Eso es clave para todos aquellos que han decidido confiar más en Dios y su palabra que en su propia capacidad de entender su propio camino. ¿Sí? Es clave, escúcheme, pararse y decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Eso es clave para las decisiones que usted y yo tomamos. Es clave, escúcheme, para aquellos que han decidido confiar más en Dios y en la palabra de Dios que en sus propios caminos. Acuérdense que la Biblia dice que el hombre es sabio en su propia opinión, en sus propios caminos. Todos le parecen buenos. Sí, pero dice que el final no es bueno, ¿cierto? No dice que el hombre hace lo malo. No, sino que nosotros, escúcheme, lo que debemos hacer es confiar más en Dios que en nuestro propio camino, que en las decisiones que tomamos. Porque le repito, la pregunta no es si tenemos fe o no, sino en qué y en quién estamos colocando y depositando esa fe que tenemos. Porque ese debe ser nuestro primer filtro, es saber qué haría Jesús en nuestro lugar, porque eso es clave para tomar decisiones acertadas y para tomar decisiones sabias también. Yo no solo necesito tomar una decisión acertada, sino que una decisión sabia también. ¿Sí? Porque usted puede ser que tome una decisión acertada, escuche, mire, que le vaya bien en algo que hizo. Pero si lo hizo sin sabiduría, en eso que a usted le fue bien, eso que le trajo un buen resultado, hermano, puede ser que después le traiga dolor. Puede ser que al final eso bueno que vino después le haga mal. Por eso que la sabiduría es el primer don, está antes de la fe. Porque una fe sin sabiduría es como no tener nada, es como tener un arma en las manos sin saberlo usar. Podemos herir, lastimar, podemos hacer cualquier cosa. Le decía, porque es clave para tomar decisiones acertadas y decisiones sabias.
Porque es imposible, o mejor dicho, pero es imposible saber esa respuesta de qué haría Dios en nuestro lugar si no buscamos a Dios y si no tenemos una conexión con Él. Porque el buscar a Dios, cuando le hablo de buscar a Dios, tener una conexión con Él, es estar sensible justamente a lo que Dios quiere hacer en usted y a través de usted en medio de esos momentos en donde usted tiene que tomar decisiones o en medio muchas veces en donde usted no sabe qué hacer. Cuando una persona busca a Dios, se relaciona con Dios, en medio de esas situaciones, escúcheme, en medio de esas situaciones, en medio de esos momentos difíciles, esa persona sabe qué decisión tomar. Sabe porque hay algo dentro de la persona que le dice, hey, por aquí. ¿Y sabe por qué? Porque, escúcheme, ha tenido una relación con aquel que es el camino. Con aquel que es el camino, escúcheme, con aquel que nos da la dirección para que no nos vaya mal, nos vaya bien. Porque ¿cómo podremos escuchar la voz de Dios si no pasamos tiempo con Él? Muchas veces, mire, a todos nos pasa también, que de repente tenemos una situación y decimos, Señor, ¿qué hago? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso en medio de algo que vivimos, enfrentamos? O cuando tenemos que tomar una decisión, Señor, ¿qué hago ahora? Y muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Por qué? No porque Dios no nos responda, no porque Dios no esté, es porque no reconocemos su voz. Es porque de repente, fíjese que hay algo que a usted le habla, la conciencia, hazlo. Mire, si la conciencia nos habla, la conciencia a usted lo lleva a hacer lo bueno y lo malo. Pero también le dice la conciencia cuando hay algo bueno, cuando está haciendo lo bueno y cuando está haciendo lo malo. Y Dios también nos habla por la conciencia. ¿Se acuerda el mensaje de ese? Claro, y muchas veces algo me dijo que sí y usted no lo hizo. Y de repente usted dice, ¡ay, pero si yo sabía que lo tenía que hacer! Algo me decía que lo hiciera y no lo hice y mira lo que me perdí. Se da cuenta porque no reconocemos, al no tener esa comunión, esa relación con Dios, no reconocemos la voz de Dios. Por eso muchas veces nos enfocamos más, colocamos nuestra fe, nuestra confianza en nuestro propio camino, en lo que nosotros entendemos, en lo que nosotros sabemos y en lo que nosotros creemos que está bien para hacer. Y muchas veces eso que usted hace no es malo, ¿sí? Pero al no hacerlo con la sabiduría del cielo, porque por eso la Biblia dice en Santiago que pidamos sabiduría a Dios. Al no hacerlo con la sabiduría del cielo, hermano, sí, puede ser que lo que hagamos no sea malo, traiga un buen resultado, pero después nos va a hacer llorar. Después nos va a hacer sufrir. Porque usted puede tomar una buena decisión, un buen resultado, y a lo mejor para usted fue bueno, pero ¿qué pasó con su entorno? ¿Qué pasó con los hijos? ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con lo que lo rodean? ¿Se da cuenta? De repente la decisión puede ser buena para usted, pero provocó algo, escúcheme, un daño a su alrededor. Y no era mala la decisión que tomó, el resultado que vino. Pero escúchame, lo hicimos sin sabiduría. Por eso que la sabiduría se antepone a todo conocimiento humano. Por eso que si su fe ha ido perdiendo fuerza y las circunstancias a lo mejor le han ido cerrando el corazón, busquemos que este sea nuestro primer filtro. Si su fe ha ido perdiendo fuerza y las circunstancias de alguna manera le han cerrado el corazón para poder creer, para poder fortalecerse, para poder sostenerse, busquemos que este sea el primer filtro. ¿Sí? ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría el Señor en el lugar? ¿Qué decisión tomaría Él? Que ese sea nuestro primer filtro para tomar buenas decisiones. Claro, que ese sea nuestro primer filtro, el qué haría Jesús en nuestro lugar, porque eso es clave para tomar decisiones acertadas y sabias. Es por eso que es clave buscarlo. Es clave relacionarse con Él. Es clave pasar tiempo con Él. Es clave buscar siempre a Dios para poder saber qué haría Él en nuestro lugar. Porque ¿cómo yo voy a saber qué haría el Señor en mi lugar si yo no le busco, no me relaciono con Él? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Cómo le voy a oír? Si yo no me relaciono con la Escritura, no me relaciono en la oración, no me relaciono en nada, ¿cómo voy a saber qué es lo que Dios haría? ¿Cómo usted va a saber qué va a hacer su esposo si no conversó en una semana con él? ¿Cómo supo? ¿Cómo iba a saber qué iba a hacer en la semana? Es por eso que es clave buscarlo. Es clave pasar tiempo con Él. Es clave buscar siempre a Dios para poder saber qué haría Él en nuestro lugar. Por eso Jesús en Mateo 14 les hizo una recomendación muy importante a sus discípulos cuando le dijo que nuestro espíritu siempre estaría dispuesto a hacer lo correcto. Porque hay algo dentro suyo que está dispuesto a hacerlo, que quiere relacionarse con Dios, que quiere estar con Dios, que anhela estar con Dios. Y es nuestro espíritu lo que Dios puso en nosotros. Pero que nuestra carne, dijo Jesús, no quiere, porque el cuerpo es débil.
Sí, vamos a Marcos capítulo 14, verso 37 y 38. Marcos 14, 37 al 38. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? 38, en esto me quiero centrar. Y le dijo, velad y orad, escucha bien, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Diga conmigo, hay algo dentro mío que sí quiere. Pero hay otro alguien también, diga, que no quiere. Claro, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mi mente, mis pensamientos, son débiles. No quieren lo que el espíritu quiere. Por eso muchas veces usted dice, pastor, anoche no pude dormir, no sé, sabe que estaba tan inquieto, despertaba. El espíritu que lo está molestando, a que lo busque, a que se acerque a él, a que ore, a que se relacione con Dios. Pero la carne es débil, pastor, es que hacía tanto frío. No, es que cómo me iba a levantar, pastor, estaba tan helada la casa, o no sé. Pero la carne, Jesús dijo, pero la carne es débil, la carne no quiere. El cuerpo no quiere, la mente no quiere, el pensamiento no quiere, pero hay algo dentro de nosotros que sí está dispuesto. En otras palabras, lo que Jesús le decía a los discípulos aquí era que había una lucha entre el espíritu y la carne, el cuerpo, la mente, los pensamientos. Por eso cuántas veces usted tiene deseo de hacer lo bueno, lo que Dios quiere, pero hay algo que no se lo permite. Y esa es una lucha que Pablo siempre habla de ella, dice que es una lucha en nosotros. Del hombre interior con la carne, ¿sí? Del espíritu con lo que pienso, con lo que lleno mi mente. En otras palabras, lo que Jesús le decía a sus discípulos era que había una lucha entre el espíritu y el cuerpo. Una lucha porque el espíritu trataba de hacer lo correcto, el espíritu trataba de hacer lo que agradaba a Dios, pero el cuerpo era débil, decía Pablo acá. Decía Jesús acá. Por eso es que aquí en Marcos 14, 38, Jesús le da esta recomendación tan importante a sus discípulos para tomar decisiones sabias en esos momentos en donde no sabemos qué hacer. Para tomar decisiones sabias en donde no sabemos qué decir y en donde no sabemos muchas veces qué camino tomar. Jesús le dijo a sus discípulos que se conectaran siempre con Dios. Por eso le dijo, velad y orad, le dijo. O sea, que se conectaran siempre con Dios en oración y permanecieran alertas. Permanecieran alerta, por eso les dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, a través de lo que dice la escritura aquí, vemos también el por qué Dios se los dijo, el por qué tenían que velar y orar, por qué tenían que conectarse con Dios. Y les dijo, para que no entren en tentación. Claro, aquí vemos que Jesús les dijo el por qué tenían que hacerlo. El para qué se tenían que conectar y permanecer alerta. Y era para no caer en tentación. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos desconectamos de Dios, cuando nos desconectamos de esa comunión con Él, hermano, caemos en la tentación, escúcheme, de hacerle más caso a lo que pensamos, a lo que nuestro cuerpo quiere, nuestra mente nos habla, que a lo que el espíritu necesita. ¿Sí? Y caemos en la tentación de decir, no, dejémoslo para después. Caemos en la tentación de decir, no, hace mucho frío. O caemos en la tentación de decir, no, después, un rato más, cuando tenga más tiempo. Y Jesús dijo, dijo, conéctense con Dios para que estén siempre alerta, atentos. ¿A qué cosa? A la voz de Dios, a lo que Dios quiere. ¿A qué haría el Señor en el lugar nuestro cuando tomamos decisiones difíciles y cuando necesitamos tomar decisiones acertadas? Y era para no caer en tentación, porque muchas veces usted y yo nos encontramos en ese tipo de conflicto. Y muchas veces, en vez de preguntarnos qué haría el Señor en nuestro lugar, no lo hacemos porque no buscamos conectarnos con Él y con lo que realmente nos dice o requiere o nos llama a hacer
el Señor en su palabra. Por eso caemos en ese conflicto. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué haría el Señor? Y muchas veces no sabemos, ni siquiera qué haría el Señor. O muchas veces pensamos, esto haría el Señor, y lo hacemos conforme a lo que conocemos y no conforme a lo que está escrito. Y ahí es donde caemos en la tentación, escúcheme, de nosotros ver que estamos haciendo lo bueno, pero en realidad, bíblicamente, no estamos haciendo lo correcto. Y lo correcto, escúcheme, lo correcto está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Lo bueno puede estar en nosotros, pero lo correcto, lo legal, está en su palabra, está en la palabra que Dios estableció para nosotros. Por eso dice que lo que se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿será que debo hacer o que debo decir esto? ¿Será que debo hacer esto o aquello? Y es por eso que muchas veces tomamos decisiones basadas más en nuestra propia capacidad de entender nuestro camino, en vez de confiar más en Dios y en lo que está escrito en su palabra. Fíjese que muchas veces nosotros decimos, pero cuando ese famoso dicho, si Dios conoce, ¿se da cuenta, no? De repente nosotros queremos hacer algo y como queremos hacerlo y hacerlo nomás, decimos, total, si Dios conoce, y a lo mejor no es malo lo que vamos a hacer, se lo repito. Pero la pregunta es el camino que debemos tomar. ¿Es lo que Dios quiere? ¿Es lo que haría Dios en mi lugar? Porque eso es lo que debemos preguntarnos. Y nosotros, como sabemos que no es malo, lo hacemos. Y entramos en ese conflicto y resulta que después, en vez de usar el filtro que tenemos que usar, no lo usamos, y por eso hay cosas buenas que después traen malas consecuencias. Porque usted sabe que hay cosas legales que castiga la ley, ¿cierto que sí? Y hay cosas que son legales que no son malas, que la ley no castigan, pero que también, aún siendo legal, pueden dañarlo a usted, dañar su familia, dañar sus hijos, dañar su entorno, ¿no? Y no siendo ilegales, escúchame, siendo legales. ¿O no? Claro, hay cosas, por ejemplo, que son legales que usted puede hacer. Y usted dice, pero si son legales, la voy a hacer, no tengo problema para hacerla, pero si usted la hace, muchas veces eso que es legal también puede traer algo que pueda dañar su vida o dañar su entorno. Y no porque sean legal fueron buenas. ¿O no? ¿Sí o no? Le coloco un ejemplo. Hay drogas que se legalizaron, ¿o no? ¿Son legales o no? ¿Y porque son legales son buenas? Lo mismo ocurre en el área espiritual. No porque yo crea que aquello es bueno, que no me va a hacer nada, y voy a ver yo que no va a provocar nada, sino que hay algo que va a provocar otra cosa. Si no es a través de este filtro que es la palabra de Dios, hermano, no es bueno. No es bueno. Aunque a mí me parezca, y yo al lado que lo dé vuelta, para mí sea bueno, no es bueno si no está escrito. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿O no? Ahí nos está enseñando, nos está hablando la Escritura, que todo puede ser bueno. Pero otra cosa es que aquello que yo halle bueno me convenga para lo que Dios tiene para mi vida, para el plan que Dios tiene para mi vida. Es por eso que muchas veces tomamos decisiones basadas, le decía, más en nuestra propia capacidad de entender el camino que llevamos. Escuche, en vez de confiar más en Dios y en lo que nos dice su palabra. Por eso cuando se presenten esos conflictos en su vida, hermano, use este primer filtro. Escúcheme, conéctese primeramente con Dios en oración y después pregúntese conforme a lo que dice la Biblia, ¿qué haría Dios en su lugar? Usemos ese filtro, es un filtro que está a su mano, a su alcance. Escuche, es fácil de comprender, de entender. ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Claro, y rápidamente el Espíritu sabe lo que va a hacer cuando usted se pregunte eso. Lo va a amonestar, lo va a llevar. Algo va a suceder para poder guiarlo en la voluntad de Dios. ¿Qué haría Dios en su lugar? Y le aseguro que sus decisiones no solo serán buenas, no solo serán correctas si usted usa ese filtro, sino que también serán tomadas, escúcheme, con el espíritu correcto. Porque hay decisiones que usted y yo tomamos y muchas veces sin darnos cuenta la tomamos con el espíritu incorrecto. Por eso todo me es lícito. ¿Sí? Pero al tomar yo aquello que es lícito con el espíritu incorrecto no va a ser bueno, no me va a traer un buen resultado al final. De momento quizás sí, pero después no. Porque sin darme cuenta, para mí puede ser bueno, pero puede dañar mi entorno, puede dañar mi casa, puede dañar mi familia, puede dañar el plan que Dios tiene conmigo.
¿qué haría Dios en su lugar? Y le decía que le aseguro que sus decisiones no solo serán buenas, sino que serán correctas. No solo serán correctas, sino que también serán tomadas con el espíritu correcto. Porque acuérdese lo que le dijo Jesús a sus discípulos aquí en Marcos 38. Le dijo que el espíritu siempre está dispuesto a hacer lo correcto, ¿no? Siempre está dispuesto a hacer lo que Dios quiere. El espíritu siempre está dispuesto, le dijo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere. Y cuando hablamos de carne no hablamos de no hablamos de la carnecita, hablamos de nuestra mente, nuestro pensamiento, del hombre natural. Ese no está dispuesto, ese es débil, no quiere. Por eso es importante relacionarnos con Dios siempre. Claro, es importante relacionarnos con Dios siempre. Jesús dijo, el espíritu siempre está dispuesto a hacer lo correcto, más nosotros no. Nuestra carne, nuestra mente y lo que piensa nuestra mente, no. ¿Por qué? Porque el cuerpo es débil. El cuerpo es débil, pero el espíritu sí quiere. Por eso le decía, es importante relacionarnos con Dios siempre. ¿Por qué? Porque solo así podremos preguntarnos qué haría Jesús en nuestro lugar. Si usted no se relaciona con Dios, va a ser muy difícil que usted se pregunte qué haría Jesús en el lugar suyo, porque aunque se lo pregunte, no tendría respuesta. Claro, no tendría respuesta a usted. ¿Por qué? No porque Dios no hable, no porque Dios no quiera, no porque el Espíritu nos quiera guiar, es porque no la tendríamos, porque nosotros no estamos sensibles a ello. Acuérdese que lo espiritual se acomoda a lo espiritual, se discierne en lo espiritual. Porque el hombre natural, ese que no tiene conexión con Dios, dice, no puede entender, discernir las cosas del Espíritu, dice Pablo en Corintios. Por eso, aunque yo, por más que quiera que Dios me guíe, si no me relaciono con Él, ¿cómo Dios me va a guiar? Si yo no lo puedo ver, no lo puedo percibir, no lo puedo entender. Por eso es importante relacionarnos con Dios siempre, porque solo así podremos preguntarnos qué haría Jesús en nuestro lugar, o si Jesús iría a ese lugar que pienso o que yo quiero ir antes de consultarle a Dios. Porque a cuántos lugares usted y yo no deseamos ir y salimos, hermano, vamos, y muchas veces de camino nos pasan cosas, suceden cosas. Y cuántas veces después que nos sucede decimos, chuta, a lo mejor teníamos que haber orado. Claro, porque nuestra carne es débil. No quiere las cosas del Espíritu, no quiere buscar a Dios, no quiere velar, no quiere orar, no quiere relacionarse con Dios. Por eso nuestra carne dice, no, vamos, y miramos, vamos, estamos rezados, vamos. Y muchas veces, escúcheme, nos metimos en conflicto, en situaciones que no queremos. Y cuántas veces, a veces nos detenemos, oramos a Dios y cuando salimos 2 minutos antes ha ocurrido un accidente, ha pasado algo y nosotros quedamos atrás en la fila mirando, mira. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que fue cosa de 1 minuto, de segundos, de minutos que nosotros no pasamos cuando eso ocurrió. Porque este es el diseño, la forma o la manera en que lo que creemos, escuche, se convertirá en algo que el mundo podrá sentir, podrá tocar y podrá ver también a través de nosotros. Es cuando usted y yo nos relacionamos con Dios, cosas van a ocurrir que la gente va a poder percibir, que otro va a poder sentir. Porque este es el diseño, la forma o la manera en que lo que creemos, en aquello que confiamos, se va a convertir en algo que el mundo va a poder sentir, va a poder tocar y va a poder ver. Salmo 1:6, escuche lo que dice. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Por qué? El mundo va a poder ver, va a poder sentir. Porque Jehová nos conoce. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y Santiago 4:7-8 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Dirá, ¿qué tiene que ver eso, pastor? Se lo digo al tiro. Verso 8 dice, después dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y si usted se da cuenta aquí, escúcheme, estas dos cosas, la del verso 8, donde dice acercaos a Dios y Dios se acercará a nosotros, donde dice resistir al diablo, y el Salmo 6:1,
Estas dos promesas aquí tienen algo en común. Santiago 4, 7 y 8, así como el Salmo 1, verso 6 que le dije. Dos promesas que tienen algo en común, y eso es que el movimiento, la actitud o las acciones, escúcheme, deben comenzar de nuestra parte. Volvamos al Salmo 1.6, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. O sea, Jehová lo conoce a usted porque usted va en la senda correcta, usted acciona correctamente, camina conforme a la voluntad de Dios. No que camina sin error, sino que busca caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? Y Santiago 4, verso 8, ¿qué dice? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿no? O sea, aquí hay dos actitudes, acciones que tomamos primero nosotros. Hay dos acciones que tomamos nosotros primero para que la promesa venga como resultado a las actitudes que tenemos nosotros. O sea, escúcheme, aquí la promesa no viene porque usted piensa bonito o porque usted hace las cosas como a usted le parece mejor, sino que viene conforme a lo que está escrito. Jehová conoce su corazón, lo conoce. Escúcheme, Jehová conoce su corazón, lo conoce. Conoce la intención de su corazón, la conoce. ¿Cierto que sí? Entonces, si Dios conoce su corazón y la intención de su corazón, ¿qué es lo que busca Dios? Que usted funcione conforme a la intención de su corazón o que camine conforme al camino del justo. Porque le repito, su intención no puede ser mala. Su actitud no puede ser mala. Lo que habla no puede ser malo. Lo que quiere hacer no puede ser malo. Lo que quiere alcanzar no puede ser malo. Pero es importante la actitud con la cual se hace. Es importante el diseño. Es importante la palabra, es importante lo que está escrito. ¿Sí? Porque un resultado, escúcheme, una decisión puede traerle algo bueno. Pero una decisión sabia no añadirá tristeza a su vida. Esa es la diferencia. La Biblia dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Cuando hablamos de enriquecer no hablamos de dinero, no hablamos de ser abundante en los resultados que Dios nos da. Por eso, si usted se da cuenta, estas dos promesas aquí tienen algo en común, y eso es que el movimiento, la actitud o las acciones deben comenzar de nuestra parte, de nuestro lado. ¿Por qué? Porque usted y yo damos un paso y Dios da otro. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Jehová conoce el camino de los justos. O sea, usted ya caminó y Dios va examinando su camino. Entonces, usted y yo damos un paso y Dios da otro. Usted y yo nos acercamos y Él nos recibe. Por eso el salmista dice que Jehová conoce la senda, que Jehová conoce el camino de los justos, que Jehová conoce a los que se concentran o concentran su mente y sus pensamientos en Él. Por eso cabe preguntarse si Jesús haría lo que muchas veces nosotros estamos a punto de hacer sin acercarnos primeramente a Él. Cabe preguntarse eso, si Él conoce el camino nuestro. Cabe preguntarse, hey, está bien, estoy haciendo lo que voy a hacer o lo que pienso hacer o lo que no sé, o la decisión que voy a tomar, lo estoy haciendo en el espíritu, con el espíritu correcto. ¿Qué es lo que es hacer algo con el espíritu correcto? Hacerlo conforme a la palabra de Dios. Pablo dice, conforme al mismo espíritu. ¿Sí? Dice, por el mismo espíritu, o conforme al mismo espíritu, conforme a lo que está escrito, dice Pablo. ¿O no? Por el mismo espíritu, conforme a lo que está escrito, dice Pablo, yo creí y hablé, y hablamos, y hacemos. Entonces yo no puedo hacer algo que está escrito con un espíritu diferente, porque ya no lo estaría haciendo conforme a lo que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque puedo hacer, le repito, lo que está escrito, pero con un espíritu diferente. Otro filtro es si lo que vamos a hacer honra realmente a Dios. Ese es otro filtro.
si lo que vamos a hacer glorifica realmente el nombre de Jesús. Porque la palabra glorificar, escuche lo que significa. La palabra glorificar significa hacer a una persona digna de honor. Significa darle reconocimiento. Significa conferir y darle gloria a alguien. Eso significa glorificar. Entonces, escuche esto, con todo esto que significa esta palabra glorificar. Entonces, esto es clave para tomar decisiones sabias y en momentos de conflicto preguntarnos si estamos honrando a Dios con eso que estamos haciendo o no. Porque el honrar a Dios, el glorificar a Dios es darle honor a Él. ¿O no? Recién le dije el significado de glorificar. ¿Cierto que sí? O sea, escúcheme, habla de la actitud. El glorificar a Dios habla de la actitud nuestra. ¿Con qué actitud usted y yo estamos haciendo lo que Él nos llamó a hacer o lo que estamos haciendo? ¿Estamos honrando a Dios con esto, con eso que estamos haciendo? Porque honrar a Dios, escúcheme, a través de lo que estamos haciendo no es hacer lo que estamos haciendo conforme a lo que pensamos, a nuestro parecer. Honrar a Dios es darle honor a Él a través de lo que Él establece en la Escritura, en su palabra para nosotros. Glorificar a Dios es darle todo el honor a Él. Cuando usted le da todo el honor a Él, usted hace todo lo que Él le mandó a hacer. No es una parte, no es a media, no es una porción, sino que yo le doy honor a Él a través de lo que está escrito. Porque Dios se complace, dice la Escritura, en los íntegros, en lo que hace, en lo que está escrito. O bien si estamos glorificando a Dios con aquello que estamos a punto a lo mejor de hacer. Y debemos hacer nuestra pregunta no porque Dios no lo sepa, porque Dios conoce nuestro corazón. Él conoce el camino de los justos, ¿no? Decía el Salmo 1:6, ¿no? Entonces, escúcheme, lo que hacemos nosotros no lo hacemos porque Dios no sepa cómo lo hacemos. Lo hacemos porque Él sabe lo que hacemos, pero nosotros lo que estamos haciendo lo hacemos para darle honor a Él. ¿Sí? No lo hacemos porque Dios no lo sepa. Yo no puedo decir, no, total, Dios conoce. Es como que Dios esta parte se la saltó, no se dio cuenta, no sabe. Y yo puedo, escúcheme, hacer una parte y la otra parte hacerla como yo quiero. No. Dios conoce tu camino y el mío. Escuche, Dios conoce su camino y el mío. ¿Qué es lo que está esperando Dios entonces de mí? Si conoce mi camino y el suyo, que usted y yo le demos honor a Él a través de lo que Dios nos llama a hacer. Y debemos hacer nuestra pregunta, le dije, no porque Dios no lo sepa. Debemos hacer nuestra pregunta no porque Dios no conozca lo que hay en el corazón suyo y mío. Porque el Salmo 1:6 decía que Jehová conoce el camino de los justos, conoce lo que hay en el corazón, conoce sus pasos. Entonces debemos hacer nuestra pregunta para ver si la actitud con la cual lo estamos haciendo honra y glorifica a Dios o no. Por eso este es el segundo filtro y ahí es donde usted tiene que hacerse esta pregunta. A lo mejor usted no va a leer la Biblia completa, pero anote esa pregunta y a través de esa pregunta busque lo que en la Escritura o pregunte si eso que va a hacer honra a Dios o no. Porque no es que Dios no conozca nuestros pasos. No es que Dios no conozca nuestros caminos, sino que lo que busca Dios o la actitud que nosotros debemos tener debe ser de glorificar a Dios, debe ser de honrar su nombre. Y la forma de usted y yo glorificar a Dios y honrar su nombre es haciendo lo que está escrito. Y el Padre dice que por causa de Jesús hacer todo lo que estaba escrito, ¿qué hizo? Lo exaltó a lo sumo. Le dio un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Y por qué cree que ocurrió eso? Porque Jesús llegó hasta el final cumpliendo con lo que el Padre le envió a hacer. Por eso es importante, porque podemos hacer muchas cosas y tener resultados, pero el resultado de Dios es otro. El resultado de Dios es otro. Por eso que otros que no conocen a Dios pueden verlo después en usted. Claro, lo pueden ver no por lo que dice, es por lo que provoca Dios a través de glorificar su nombre, honrarlo a Él. Porque ya le dije que glorificar significa ser a una persona digna de honor.
Escúcheme, darle reconocimiento, conferir y darle gloria a alguien. O sea, es algo que usted, escúcheme, es la parte que usted hace. Por eso le juntaba dos versículos, el Salmo 1:6 con lo que decía Santiago 4:7 y 8. Que allí había una promesa, pero esa promesa nos demandaba actuar a nosotros primero. Y lo mismo pasa cuando usted quiere honrar a Dios, quiere glorificar a Dios. Usted tiene que hacer algo porque lo que Dios ya nos pide está escrito. Entonces eso significa la palabra glorificar. Entonces la actitud con la cual hacemos las cosas para Dios, diga conmigo, sí importa. Claro, las cosas que usted y yo hacemos para Dios, la actitud con la cual lo hacemos, hermano, sí importa. Porque usted puede decir, no, yo lo hago para el Señor. Ojo, puede ser que ese sea el pensamiento suyo, pero glorificar a Dios, ¿qué es lo que es? Hacer una persona digna de honor. ¿Sí? Darle el reconocimiento a Él. Conferir y darle gloria a alguien. Entonces no es conforme a lo que yo quiero hacer. No es conforme a lo que yo entiendo, a lo que yo entiendo como honrar a Dios, glorificar a Dios. No, sino que es conforme a lo que está escrito. Por eso le decía entonces, la actitud con la cual hacemos las cosas para Dios importa. Porque Dios conoce el corazón de los justos, decía el Salmo 1:6, ¿no? Claro, porque Dios conoce nuestros caminos. Por eso que el otro filtro es preguntarnos si estamos honrando a Dios con aquello que estamos haciendo y diciendo. Ese es el segundo filtro. Preguntarnos si lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo, ¿puede eso hacer sentir a Dios digno de honor o al contrario? Porque hay que usar esos filtros para poder tomar decisiones acertadas. No podemos tomar decisiones sabias y acertadas si no usamos este tipo de filtros. Detenernos en lo que estamos haciendo y decir, Señor, esto honra tu nombre, glorifica tu nombre. Y vamos a tener una respuesta en eso. Y si usted no entiende, no sabe, que ahí busque qué es lo que es eso, qué es lo que es honrar, qué es lo que es glorificar, y eso le va a clarificar si usted está haciendo lo que a Dios le agrada, como Dios requiere, o lo estamos haciendo conforme a nuestro pensamiento. Porque el hacernos estas preguntas es clave para tomar no solo decisiones acertadas, sino también para tomar decisiones sabias y que también agraden a Dios. Por eso que el apóstol Pablo dijo allí en 1 Corintios capítulo 10 que todo nos está permitido, ¿o no? Todo nos está permitido. O sea, eso quiere decir que Dios no te va a detener. Mire qué importante eso. Eso quiere decir que Dios no te va a detener. Lo que nos van a detener van a ser las consecuencias de las decisiones que nosotros mismos tomamos. Todo me es ilícito, pero no todo conviene. Escúcheme, Dios no me detiene, pero me enseña. Cuando dice todo me es lícito, y la palabra de Dios me dice también, hey hijo, pero no todo te conviene, no todo te va a hacer bien, no todo va a traer el resultado que realmente yo tengo para ti. Me está enseñando. No me detiene, me está enseñando a que yo, escúcheme, me acerque a Él, lo honre a Él, le glorifique a Él a través de lo que Él me enseña, a través de la respuesta que yo tengo a lo que está escrito. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Que todo nos está permitido, pero no todo es de provecho. Que no todo conviene, que no todo no está permitido, pero que no todo es beneficioso y que no todo edifica. Entonces todo lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos, la Biblia nos da a entender aquí que lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios y para darle honor, para darle honra al Señor. Claro, porque ya usted sabe que Dios no lo va a detener, pero sí le va a decir por ahí no. Sí le va a decir, hey, no hagas eso. Dios no te va a detener, pero algo va a pasar dentro tuyo cuando tenga que tomar una decisión. Hey, algo va a pasar que tú vas a saber que Dios hablándote y diciéndote eso, no. Porque Dios no nos detiene, pero nos habla
nos enseña. Dios, escúchame, Dios nos enseña, nos habla, nos direcciona, nos dirige. Por eso cuando ustedes tienen que tomar decisiones difíciles, escúchame, hay algo dentro suyo que le da paz para hacerlo y muchas veces hay algo dentro suyo que usted percibe igual, que lo tiene inquieto y es como que no tiene que dar ese paso. Y es porque Dios no nos detiene, pero nos enseña. Y ahí es donde está la comunión, la primera parte, el primer filtro. ¿Qué harías, Señor, tú en mi lugar? Entonces es importantísimo que nos preguntemos siempre eso. Si lo que vamos a hacer, si lo que estamos haciendo, o si el lugar donde vamos o lo que vamos a decir está honrando y glorificando a Dios o no. Y el otro filtro que debemos usar también es preguntarnos si lo que está haciendo edifica o no. Si lo que estamos haciendo o vamos a hacer construye o destruye, ese es un tercer filtro. Porque le vuelvo a decir, usted puede estar haciendo algo que no es malo, pero sin darse cuenta, para usted no, pero para otro sí. Nosotros muy rara vez, hermano, cuando hacemos algo, miramos si al otro le viene bien o no, miramos que a nosotros nos venga. Total, estando yo bien, decimos. ¿Cuántas veces digo, mientras a mí no me salga mal? Escúcheme, cuando ese no es el filtro, nosotros tenemos que usar el filtro. No solo si lo que yo voy a hacer es bueno para mí, sino si también va a edificar mi casa, mi familia. Si va a edificar a los que me rodean o si los va a destruir. Porque usted puede tomar una decisión buena para usted, pero puede destruir su entorno. Si lo que estamos haciendo o vamos a hacer construye o destruye. Si lo que vamos a hacer es legal o no, si es ilegal o ilegal. Si lo que vamos a hacer nos va a meter en problema o no, es importante ver eso. Nosotros de repente vemos el resultado superficial, nos olvidamos que la Biblia dice que no nos olvidemos de las maquinaciones de Satanás, el diablo. Una maquinación es un plan, es algo bien preparado que el enemigo usa para hacernos caer, se ve todo hermoso. Por eso muchas veces dice, pero si iba todo tan bien, era tan buen negocio, era tan buena, no sé, la oportunidad era tan buena y nos damos cuenta después que algo pasó y sufrimos. Nos lamentamos porque lo que era bueno cambió, de repente ya no fue bueno, no sé, pasó esto otro. Porque cuando hay algo que usted sabe que legalmente no lo puede hacer, eso es lo que ustedes se preguntan, ¿no? ¿Cierto que sí? Si es legal o no, ¿no? Cuando usted le van a vender algo, va a comprar algo, usted yo creo que se pregunta, ¿esto será legal o no? Para no decirle choreado o no. Claro, hay que preguntárselo, pues. Ni que eso puede hacerle un bien a usted, pero estarle haciendo mal a otro. Y a usted no le hizo mal, pero sí a lo mejor dañó a otro. Entonces tenemos que preguntarnos eso. Escúcheme, tenemos que preguntarnos, es un filtro, si lo que estamos haciendo construye o destruye. Y no solo mi vida, sino que mi casa, mi familia, mi entorno. Porque eso es... Cuando hay algo que usted sabe que legalmente no lo puede hacer, es lo que se pregunta usted, pues. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no queremos meternos en ningún problema legal y eso está bien, pues. Pero hay cosas que son legales. Hay cosas que no violan la ley. Y usted y yo lo sabemos, pero aunque son legales según la ley, son cosas que hacen daño a nuestras vidas. El alcohol se vende legalmente, pero hace daño, ¿no? Entonces hay cosas que son legales que también hacen daño no solo a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro entorno. Son cosas que dañan a nuestra familia y son cosas que dañan a los demás. Y es por eso que en este filtro número 3 debemos ir un poco más allá. Ya no solamente mirar por nosotros, sino que mirar también si eso, escúcheme, que a usted le está haciendo bien ahora, le está haciendo daño a los demás. Porque de repente no miramos eso. Solo actuamos, no, hoy una bendición. Y resulta que la bendición nunca fue bendición. Resulta que eso que nosotros hallamos como una bendición dejó llorando a muchos más.
Entonces, en este tercer filtro hay que ir un poco más allá, ¿sí? Y no perder de vista, ¿qué haría el Señor aquí? Pero ahora creciendo, no solo repitiendo lo mismo, sino que buscando crecer, ya no solo mirando qué haría en mi lugar, sino que qué es lo que haría Dios conmigo y con los que están alrededor mío. En este filtro número 3 debemos preguntarnos si lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es legal. Y si además de ser legal y ético, es esto que vamos a hacer o estamos haciendo edifica y construye para el bien nuestro y también para el bien de los demás. Porque escuchen lo que dice el Salmo 145, 17. Aquí ya casi terminando. El Salmo 145, 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos. O sea, no es justo solo con usted, en lo que usted hace, sino que en lo que ocurre también alrededor nuestro. Porque es en todo, en toda área, en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Sabe por qué? Porque siempre habrán cosas que nosotros las veremos aparentemente inofensivas. Siempre hay cosas que nosotros las vemos como que no nos hacen daño. Hermano, nos van a dañar. A lo mejor en el momento no. Pero escúcheme, al no usar este filtro, ¿qué haría el Señor en mi lugar, en esta decisión que voy a tomar? Al no usar ese filtro, la consecuencia que me va a venir por causa de la decisión no va a ser la que Dios tiene para mí. Va a ser la que trajo mi decisión. Porque siempre habrán cosas que nosotros las veremos aparentemente inofensivas. Hay cosas que nosotros siempre las vamos a ver como esas cosas que no hacen daño, pero que son cosas que no edifican ni tampoco aportan en nada para nuestro crecimiento y el crecimiento y la paz de los demás. Y hay muchas cosas que usted y yo muchas veces las consideramos inocentes. Por eso tenemos ese dicho, si Dios sabe. Porque no le damos, las consideramos inocentes, o sea, como que no, sí, total. Y Jesús fue claro con eso que usted y yo consideramos inocentes, dijo: un poquito de levadura. O sea, no dijo: hay cosas que son inocentes, denles nomás. No. Dijo: tengan cuidado, que un poquito puede echar a perder todo lo demás. Pero cuando las hacemos, lo único que hacen esas cosas es meternos en problemas, ya sean legales o espirituales. Por eso que el tercer filtro para tomar decisiones sabias, para tomar decisiones acertadas en los conflictos, en donde no sabemos qué hacer o decir, es preguntarse si lo que vamos a hacer, si donde vamos a ir, o si lo que vamos a decir edifica su vida, la vida de su familia y la vida también de los demás. Ese es el tercer filtro, es ir un poco más allá. En no solo buscar una decisión que me haga bien a mí, sino que esa decisión me haga bien a mí, haga bien a mi casa, haga bien a los demás también. En 1 Corintios capítulo 6, verso 12 dice que todo no está permitido, pero que no todo edifica, que todo nos está permitido, pero que no debemos dejarnos dominar por nada. 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas. O sea, dice claramente que todas las cosas para usted le están permitidas. Pero nos enseña, hermano, escúcheme, nos enseña a ponerle filtros. Pablo nos enseña a ponerle filtro a todas esas cosas que nos están permitidas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Y cómo sabe usted cuáles nos conviene? Es poniéndole un filtro. Es diciendo esto, no, esto me hace bien a mí, sí, pero está dañando a los demás. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice Pablo, yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Dónde está el problema entonces? Cuando usted y yo no colocamos el filtro que tenemos que colocar. En que nos empezamos a acostumbrar a dejar dominar por nuestras propias decisiones. Claro, al final esas decisiones que tomamos nos empiezan a dominar, a controlar. Por eso que después nos cuesta poder volver a la verdad.
Por eso después nos cuesta poder, escúcheme, volver a la verdad, volver al camino que Cristo quiere que usted y yo caminemos. Porque ya nos acostumbramos, escúcheme, al no ponerle filtro a nuestras decisiones, hay algo que nos empezó a dominar, a controlar, y ya mis decisiones no son malas, son buenas. Cuando la Biblia dice que, no es que sean buenas, sino que hay algo que a usted lo está controlando. Hay algo de lo cual usted ya perdió el control, ya perdió la autoridad. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré. Ahí está la decisión que usted y yo tomamos. El filtro que tenemos que colocar. Mas yo, o sea, usted y yo somos los que tenemos que colocarle el filtro para no dejarnos dominar por aquello que, escuche, que nuestra carne, como dijo Jesús, busca, quiere. Entonces la pregunta es, ¿usted quiere tomar decisiones sabias? ¿Usted quiere tomar decisiones acertadas? Sobre todo en esos momentos en donde no sabe qué hacer o qué decir. Entonces, escuche, busquemos aplicar estos 3 filtros. Escuche, aplicar estos filtros. Preguntémonos qué haría Jesús en nuestro lugar. Preguntémonos si lo que vamos a hacer y a dónde vamos a ir y lo que vamos a decir glorifica y honra a Dios y su santo nombre o no. Y como número 3, preguntémonos si lo que vamos a hacer edifica nuestra vida, la de nuestra familia y la de los demás, nuestro entorno también. Porque no hay forma de tomar buenas decisiones si no lo hacemos de acuerdo a lo que Dios nos quiere hablar, a lo que Dios nos está diciendo. No hay forma de evitar esas malas decisiones que muchas veces tomamos si no tomamos esas decisiones para honrar y glorificar el nombre de Dios. No hay forma, hermano, de glorificar, de darle honor a Él con nuestras decisiones. Si no lo hacemos a través de lo que Dios nos habla. No hay forma si usted y yo nos dejamos dominar por nuestras decisiones, sabiendo que esas decisiones a lo mejor sí son lícitas, pero a lo mejor no nos convienen. Porque la palabra glorificar, termino aquí, significa ser una persona digna de honor. Y cuando yo estoy tomando mis decisiones, le estoy quitando el honor, le estoy quitando la honra, le estoy quitando la gloria a Dios para llevármela yo. ¿Cómo eso, pastor? Claro, para llevármela yo a través de qué cosa? De dejarme dominar por mis decisiones, sabiendo que mis decisiones me son lícitas, pero yo no me puedo dejar dominar por ello si la decisión de Dios es otra para nuestra vida. Hacer a una persona digna de honor significa darle reconocimiento y significa conferir y darle gloria a alguien. Eso significa glorificar. Y si usted quiere glorificar a Dios, entonces todas las cosas a usted le son permitidas. Todas están permitidas. Porque cuando usted va a hacer algo malo, usted no ve a Dios bajando del cielo y agarrándole. No, porque es una decisión que nosotros tomamos. Acuérdese, el libre albedrío. Por eso es que hay gente que toma decisiones, escúcheme, malas decisiones. De repente son tan malas que ni ellos se dan cuenta y toman malas decisiones, hermano, y no les sucede nada. Y porque no sucede nada, ellos dicen, total, Dios sabe. Solo porque no ocurrió nada. Cuando todo lo que nosotros estamos sembrando no aparece en el momento, pero tiene su tiempo y tiene su temporada en lo cual aparece. ¿Sí? Y lo que vamos a cosechar va a ser lo que sembramos, lo que hicimos, la decisión que tomamos, va a venir la consecuencia que nosotros a lo mejor no esperamos. Porque como le dije el otro día, hay correcciones que vienen muchas veces no siempre vienen a través de lo que Dios nos habla, porque muchas veces lo que Dios nos habla nosotros lo ignoramos. Hay correcciones que muchas veces van a venir a nuestra vida como consecuencia de lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Muchas veces, escúcheme, la vida misma nos va a poner el pare a nosotros. Muchas veces la vida nos va a tener que parar en medio de ese caminar nuestro. ¿Sabe por qué? Porque si la vida no se levantara en contra de lo que nosotros, en contra de ese camino que llevamos, nosotros iríamos a parar a donde no tendríamos que llegar.
Y Dios en su misericordia permite que cosas ocurran. ¿Sabe por qué? Porque la palabra, porque cuando Dios nos habló, cuando Dios nos dijo lo que teníamos que hacer, porque acuérdense que Dios no nos para, pero nos enseña. Todo me es lícito, pero Dios me dice, pero cuidado, no todo es bueno, no todo te conviene, coloca filtro. ¿Sí? Y muchas veces nosotros ignoramos eso y seguimos de largo. Y por eso muchas veces de camino se levantan situaciones. Y son esas situaciones las que nos detienen y las que nos llevan de nuevo a mirar a Dios y decirle, Señor, perdóname, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer? Son esas decisiones que muchas veces nos llevan a eso. Esas consecuencias son las que nos llevan a eso. ¿Por qué? Porque muchas veces ignoramos la palabra de Dios. Escúcheme, porque tomamos nuestras propias decisiones. Y al tomar nuestras decisiones, le repito, no le estamos dando honor a Dios. No le estamos dando gloria a Dios. Sino que es ahí donde nosotros tomamos la gloria y nos apoderamos de ella. Escúcheme. Y eso es lo que Dios, eso es lo que Dios más le desagrada. Porque nadie puede robar la gloria de Dios. Y cuando usted y yo servimos a Dios es porque, escúcheme, cuando hablamos de servir a Dios, hablamos de honrar a Dios, de glorificarlo, de darle todo el honor a Él. Claro, de darle toda la gloria, todo el honor a Él, todo el reconocimiento a Él. Por eso, ¿y cómo se lo damos nosotros cuando buscamos lo que está escrito, la palabra de Dios, y hacemos conforme a lo que Dios nos enseña? ¿Quiere glorificar a Dios? Busque cada día cumplir un poquito más con el Señor. ¿Y sabe lo que va a estar haciendo usted? Dándole reconocimiento, honor y gloria a Él. Va a estar glorificando su nombre. Esa es la forma de glorificar su nombre. No es hablando más lengua, profetizando más, no. Es cumpliendo lo que está escrito para nosotros. Porque Dios se complace, dice, en los íntegros. Toda mi complacencia, dice Salmo, es para con los íntegros. Íntegro, para los que piensan, hablan y buscan hacer así como piensan y así como dicen. Póngase en pie, por favor. Hoy le pedí al Señor que me ayudara con esa tos. Gracias, me ayudó. Estuve tosiendo toda la tarde. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. 3 filtros. Filtros que, hermano, que son imposibles olvidar. Solo preguntarse qué haría el Señor en mi lugar. Imagínense. Segundo, si lo que voy a hacer es, ¿sí?, honra a Dios o no, glorifica a Dios o no. Tercero, si lo que voy a hacer, lo que voy a decir, o el lugar donde voy a ir, edifica o destruye. Es tan fácil poder, por eso cuesta tanto. Yo lo único que le digo, cuide su vida. Cuide su vida, cuídese en lo que hace. Porque usted con su vida